siguiente mesa, que se llama Dos Literaturas. La mesa cuenta con Demián Paredes, que va a leer su ponencia México en el corazón de dos literaturas, Tununa Mercado y Noé Chitric. Demián Paredes es escritor, crítico y periodista cultural. Sus notas, entrevistas y artículos aparecen en Radar y Radar Libros de Página 12. Como editor trabajó con obras de Margot Glantz, Darío Cantón y Esteban Moore. Publicó junto a Noé Chitric 7 miradas, conversaciones sobre literatura, y es autor del Léxico Laiseca, primer premio de ensayo 2022 del Fondo Nacional de las Artes. Facundo Giuliano va a leer su ponencia Sube y Baja y Vuelta a Subir, filosofías jugadas en la letra de Tununa y Noé. Facundo Giuliano es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es profesor e investigador en universidades nacionales de Argentina, autor entre otros textos de Espejismos de la Formación Contemporánea, Controversias del Evaluar, Eróticas del Educar, Contra Filosofías de la Evaluación, Pedagogía sin Rendición, prologó y compiló El vuelo de la pluma, de Tununa, que reúne textos inéditos. Guillermo Vitali es doctor en literatura por la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador, trabaja actualmente como coordinador del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras, dirigido por la doctora Celina Manzoni. Bueno, los dejamos con ellos. Gracias. Buenas tardes a todas las personas asistentes. Muy agradecido por la presencia y también agradecido por la invitación de Denise y de Silvana. Por supuesto, esto que estamos haciendo hoy, llevando adelante, tuvo que superar dos desgracias tremendas. Por supuesto, la pérdida de Noé hace poco más de un año y ahora muy recientemente, hace pocas semanas, a Roberto Ferro. Entonces, bueno, quería mencionar esto como el elemento destacado y, digamos, situación que no queda otra que enfrentar y seguir adelante. Yo además estoy saliendo de una gripe fuerte de los últimos 2 o 3 días, así que bueno, vamos a tratar de que salga bien la cosa. Les voy a leer lo que escribí para estas jornadas. Como recién anunció Denise, se llama México en el corazón de dos literaturas. Recordar y homenajear a Noé Chitric y a Tununa Mercado, dos vidas dedicadas a la literatura, implica obligatoriamente asomarse, así sea someramente, a un periodo de tiempo que el primero denominó en su libro de relatos autobiográficos La Nopalera, y que aquí será citado varias veces como un trozo de vida mexicana, porque en efecto Noé y Tununa son parte de lo que se conoció como Argenmex, una denominación surgida durante la década de 1970 ante la cantidad de argentinos exiliados por la violencia política y la dictadura que se instala en el país y que escapan como pueden ante amenazas o ataques y se refugian en un país de hospitalaria tradición, México. En su libro Ráfagas de un exilio, Pablo Yankelevich así lo cuenta. Los primeros exiliados argentinos comenzaron a llegar a México a mediados de 1974. Una parte de ese contingente estuvo conformado por los asilados diplomáticos y a ellos se unió un grupo de políticos, intelectuales, profesionales y artistas que por haber sido amenazados o haber sufrido atentados fueron arribando a la capital mexicana. Y da una pequeña lista. Ricardo Obregón Cano es gobernador de la provincia de Córdoba. La pedagoga Adriana Puigros, exdirectora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El científico Enrico Stefani y su esposa, la psicóloga Mara Lamadrid. La cantante Nacha Guevara, el escritor Pedro Orgambide, el psicólogo Ignacio Maldonado y su familia, junto a la reconocida psicoanalista Marín Mimi Langer, la historiadora Ana Lía Pairó, el literato Noé Chitric y su esposa, la periodista y escritora Tununa Mercado.
los actores Luis Brandoni y Marta Bianchi, el periodista Carlos Ulanowski, el músico Alberto Favero y los diputados Héctor Bruno y Héctor Sandler. Además, en ese libro se da cuenta del rol destacadísimo de Noé, impulsando desde el mismo año 1976 una institución con el objetivo de organizar y actuar ante la llegada constante e inminente y seguramente creciente de exiliados desde Argentina tras el golpe. Surge entonces la Comisión Argentina de Solidaridad, la CAS, que tiene múltiples roles y se ocupa de distintas tareas y asuntos, legales y jurídicos, laborales e intelectuales, políticos y culturales, y hasta de la vida cotidiana y familiar. Junto a esto, Yankelevich destaca la publicación en julio de 1976, a tan solo unos meses de instaurada la dictadura, de un informe sobre la situación argentina, elaboración de la CAS, que aún no tenía sede, realizada en base a datos de la prensa argentina y muchas otras fuentes, como informes de abogados de presos políticos, cartas de los detenidos, etc. Y, como suele o puede ocurrir, de esta primera organización surgirá otra, comandada en este caso por Rodolfo Puigros, otra destacada figura del exilio, la COSPA, la Comisión de Solidaridad con el Pueblo Argentino, de orientación política mayoritariamente montonera. Esto dice Yankelevich. A comienzos de los 80, para la colectividad argentina, cada organismo era fácilmente reconocible. Una era la Casa de Puigros y otra la Casa de Gittrick. Sin embargo, haciendo a un lado el camino particular y las características de cada organización, lo que me interesa destacar es lo que este autor, un estudioso del exilio en nuestra región, llama la apuesta cultural de la CAS, lo que incluyó su propio centro de estudios. Así lo explica y describe. Noé Gittrick, Osvaldo Pedroso y Gregorio Kaminsky, entre otros, fueron sus promotores iniciales. La idea que los animó era la de crear un espacio donde reflexionar sobre problemas más generales, alejados de la inmediatez de la coyuntura argentina. En realidad, el Centro de Estudios Argentino-Mexicano fue pensado como un mirador desde el cual acercarse a temas derivados de intercambios y entrecruzamientos culturales, pregando, como lo señaló Gittrick, por vivir la experiencia mexicana. Se detallan luego las conferencias que se hicieron de feminismo, literatura contemporánea, psicoanálisis y crisis del marxismo, y los intelectuales latinoamericanos, europeos y norteamericanos que participaron de distintas instancias de reflexión y debate. Quiero quedarme con la expresión de Noé recién mencionada, vivir la experiencia mexicana, y entenderla como un bregar, aún en la adversidad y ante la catástrofe, por lo que podría ser virtuoso, por un abrirse para conocer la riqueza de una nueva cultura en un nuevo terreno. Una apertura que seguramente ya venía motivada, como el propio Noé lo ilustra, en la nopalera, por viajes previos a otros países, Francia, Cuba e incluso ya México poco antes, en 1972. Un cosmopolitismo literario, podríamos decir, en aquella época de boom y post-boom literarios y proliferación, ya que no sé si decir auges, de críticas y teorías. A modo de muestra de esos lazos culturales que sobrepasan y superan cualquier frontera, sean geográficas o dictatoriales, podemos leer en la nopalera que Noé recuerda varios libros suyos que por entonces se publican en Argentina y en otros países de América Latina, incluso ya estando él y su familia en México. El poemario Comer y Comer, los ensayos Producción Literaria y Producción Social. También un cuento ilustrado, Del otro lado de la puerta, y un volumen de cuentos titulado Llamar antes de entrar. Y en México se publican muy pronto Las contradicciones del modernismo, de ensayos, y Viajes, objetos reconstruidos, bello volumen de prosa y breves poemas, surgido de notas de una experiencia de viaje a Europa, de Noé junto a su hijo Oliverio. Noé se desarrolla, crece cultural y teóricamente en los ámbitos literarios y académicos, manteniendo la actividad mencionada anteriormente de dirección y funcionamiento de la CAS, que insumía muchas horas. Así lo cuenta en la nopalera. Terminábamos agotados, a altas horas de la noche, y luego por la mañana los trabajos personales y nuestra propia y personal vida con sus exigencias cotidianas
más el deseo de seguir comprendiendo quiénes podíamos ser nosotros en el complejo mundo mexicano. Todo eso era vivido como fascinante, de una intensidad que el hecho del exilio no menoscababa. ¿Acaso era una oportunidad que se nos brindaba para convertir una situación no deseada en una luminosa experiencia? Así era la dimensión del día a día de la familia Yitrik, contada sumariamente en la nopalera. En los primeros años habíamos organizado nuestra vida de la siguiente manera. En casa quedaba Vicenta Martínez, que nos esperaba con la comida hecha y siempre mexicanamente diversa, aunque con matices argentinos que había aprendido con absoluta facilidad. En el Colegio Madrid, los niños desde la mañana. Tununa en el Taller Nacional del Tapiz y luego, cuando empezó a trabajar, recomendada por su antiguo compañero de la opinión, en la redacción de la consolidada revista Tiempo, fundada por Martín Luis Guzmán. Y yo en el Colegio de México, todavía en la calle Guanajuato, daba mis clases, conversaba con Raúl Ávila o con Marguerite Fren e iniciaba relaciones, sobre todo con los estudiantes del doctorado. Iba conociendo a las tropas y al volver a casa recogía a los niños a esas horas afiebradas de la salida de la escuela en México, en el pandemonio de la calle Revolución y en medio de su tumulto, y el siempre tentador mercado de Mixcoac. Tununa volvía por su cuenta contando lo que había visto, leído y escrito en una sección de la revista subtitulada Otros Continentes, o sea, el mundo salvo las Américas. Increíble lo que llegaba a saber sobre los rincones más ignotos del universo, incluido el espacio estelar. Habrá entonces conciencia de la imposibilidad de regresar pronto al país, lo que multiplica viajes y relaciones por México y a otros destinos, como los 2 años seguidos que Noé y Tununa se dirigen a Caracas, en una oportunidad nada menos que para lanzar la Biblioteca Ayacucho, con una decena de escritores e intelectuales de América Latina, como Juan Gustavo Cobo Borda, Tulio Alperín Dongui y Augusto Roa Bastos, convocados por Ángel Rama. Por su parte, Marguerite Fren le abrirá las puertas a las universidades estadounidenses. No era algunos viajes cortos, en la nopalera habla de uno junto a su hija Magdalena, pero no más. Y hay más libros en ese periodo. Fin del ritual de cuentos, premiado con el Javier Villaurrutia, Los 2 ejes de la cruz, ensayos que proponen una mirada sobre la mirada de Colón a partir de una lectura e interpretación de sus diarios, y El Callejón, compilación de artículos periodísticos y poemas publicados en un suplemento literario. Tan larga sería la lista de libros como mencionar las amistades literarias de ese periodo, desde Tomás Segovia a Fabio Morábito, pasando por José Emilio Pacheco y Carlos Fuentes. Al respecto, un párrafo más en la nopalera. Margot Glantz nos acogió casi de inmediato, y lo que se estableció tuvo un carácter muy especial. Empezamos a frecuentar su casa en el corazón de Coyoacán, llena de bellos objetos y cuadros de su padre, el mítico Jacobo Glantz, y sobre todo refugio de escritores, a cuya amistad entramos muy naturalmente. Allí estaban Luis Cardosa y Aragón, Augusto Monterroso, Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, Elena Ponantosca y muchos y muchas más. La lista de amistades y relaciones, revistas y proyectos, actividades y experiencias serían interminables. Solo modo de ejemplo, durante y después del exilio no dejaron de aparecer libros de Noé en México. El melódico perplejo, disco La Cruz del Sur, Guíame, un poemario con arte de tapa de Magdalena. Lectura y cultura, Limbo, novela pesadillesca sobre la dictadura argentina, recuperada y publicada en la Argentina en 2017. Una antología poética, parte de la serie material de lectura de la UNAM. La lectura como actividad, El Ojo de Jade, Evaluador, Delicados Trazos, ensayos publicados por la Universidad de Veracruz y Lámpara Diurna, un volumen publicado como parte del Premio Internacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña, otorgado por la Academia Mexicana de la Lengua en 2018. 2 vasos, para esta cantidad de páginas. Hay una serie de TV titulada Los Argenmex, coproducción entre Canal 22 de México y Canal Encuentro de Argentina. La primera y creo que única temporada comienza con el primer episodio dedicado a Néstor García Canclini, otro argentino exiliado, quien comienza diciendo: ser argenmex es complicado. El tercer capítulo está dedicado a Juan Gelman,
Y el segundo, por supuesto, es sobre nuestra dupla infaltable, Tununa Mercado y Noé Gitrig. Allí, junto con el recuerdo ya comentado de las relaciones con las colonias y grupos de exiliados de Argentina y América Latina, Noé reafirma su actitud de apertura y búsqueda de productividad crítica en esa situación tan adversa. Dice allí: no podía atarme a la exaltación de lo perdido en materia cultural, y brinda su visión. Creo que el Argenmex se define por la memoria. No es un desagradecido ni un olvidadizo. Es alguien que recogió una experiencia, que la incorporó y que la quiso validar o que la valida, ya sea por la pasiva, ya sea por la activa. Por su parte, Tununa Mercado, en ese mismo programa, cuenta sus primeros acercamientos, las primeras apariciones en su vida del país que, en un futuro no tan lejano, le daría asilo. Cuenta ella que, en una estadía en Francia, trabajando, tuvo que dar en clases, además de Juan Rulfo, la novela de la Revolución Mexicana, Los de Abajo, y que ahí descubrió por primera vez, desde el lenguaje, a México, y da una intensa definición. México me entró por los ojos, por el oído, por el olfato, como un enamoramiento, como una excitación, un eros que se despertó, viniendo de un territorio de muerte. Y son esos momentos en que se gesta Canon de Alcoba, textos de diversas e intensas temperaturas. También en los Argenmex cuenta Tununa otro aspecto de la tradición histórica y política y del vivir de los exiliados. Dice ahí: creo que hay cosas medulares de México que pude captar, como la medular relación de los exiliados argentinos con León Trotsky. Cuando nosotros llegamos fuimos pioneros entre los exiliados en empezar a ir a la casa de León Trotsky. La expresión "empezamos a ir" habla de un continuo. En mi caso, cada vez que llegaba un argentino íbamos de visita a la casa de Trotsky y, por añadidura, a la casa de Frida, que quedaba en la Casa Azul, a la que todo el mundo visita. Los trabajos de traducción del francés de Tununa, ligados a las ciencias sociales, la historia y la política, incluyeron también un volumen de memorias del secretario de Trotsky, Jean Van Eysenor, llamado Con Trotsky de Principio a Coyoacán, y otro volumen de cartas personales entre Trotsky y su esposa, Natalia Sedova. Todo un mundo ideológico proveniente de la primera mitad del siglo XX hasta los comienzos de la Guerra Fría. Acontecimientos y personalidades de la historia que también tienen su aparición como trasfondo en el volumen de corte autobiográfico que escribiría Tununa años después, La Madriguera. Otro trabajo emprendido en México por Tununa, para destacar, muy valioso y renovador, fue de la revista FEM, publicación donde se combinó con alta calidad periodismo y literatura, ciencias sociales y arte, crónicas, libros y la agenda de denuncias y reclamos de los feminismos de la década de 1970. Son textos que, en gran parte, se pueden leer en una antología reciente cuyo título es El vuelo de la pluma. En su libro En estado de memoria, Tununa detalla y habla de dos exilios. Un primer exilio cuando contaba con 27 años en 1966, con el golpe de estado de Onganía, que duró hasta 1970 cuando ella tenía 31 años. Y otro, el segundo exilio, que va de 1974 a 1986. Tununa se fue cuando tenía 34 años y volvió con 47. En ese libro se encuentra el relato Visita guiada, donde Tununa da por primera vez noticia de la historia de su maestro de telar, Pedro Preux, hijo de milicianos combatientes antifascistas durante la Segunda Guerra Mundial. De ese relato, que transcurre en una encrucijada histórica entre Europa y América, emergerá su gran novela, que le llevó años de investigación, viajes y traducciones, Yo nunca te prometí la eternidad, novela que a la postre recibiría en México nuevamente, en la FIL de Guadalajara, el premio Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Y cuánto más habría para recordar de México en Tununa? Como su bello escrito El arte de lo mínimo en México, publicado en la antología La letra de lo mínimo, o el recuerdo acerca de su primer libro, publicado en Buenos Aires en 1967, Celebrar a la mujer como una Pascua, en el prólogo que hizo para la reedición 40 años después, habla sobre su premonitorio color mexicano. Y entre las amistades literarias, la ya mencionada Margot Glantz tiene su correspondiente lugar en otra antología de Tununa, Narrar después, libro publicado en el año 2003.
En Leer el rastro con Nora, Tununa cuenta: he leído varios libros de Margot Glantz a lo largo de estos últimos 25 años. Las 1001 calorías, novela dietética en el 78, y después sucesivamente, entre otros, 200 ballenas azules, No pronunciarás, Las genealogías, El día de tu boda, Síndrome de naufragios, De la amorosa inclinación a enredarse en cabellos, La lengua en la mano, Erosiones, Apariciones en el 96, Zona de derrumbe en el 2001 y algunos ensayos críticos que sería excesivo citar. Y agrega: es una obra profusa que va de lo académico a lo literario e incluso mentes disciplinadas y especulativas, a partir de la escritura misma de Glantz, habrán logrado ver el registro complejo y abigarrado de saber y sentir, de inteligir e imaginar, que sustenta sus trabajos críticos, filológicos o históricos, y su narrativa, y advertir cómo se rompen las divisorias, cómo estallan esos presuntos antagonismos formales y de género. Son textos aparentemente indisciplinados e insumisos, dotados de un poder de condensar los estados de esa anomalía del espíritu que consiste en escribir. Recuerda Tununa. En el momento en que empecé a leer a Margot Glantz, a finales de los 70, sus libros pasaron a ser primeros en la lista de mis preferencias cada vez que me interrogaban sobre la literatura mexicana de esos años. Al mismo tiempo, Margot Glantz, en De la amorosa inclinación a enredarse en cabellos, libro reeditado varias veces con un nuevo título, La cabellera andante, en la sección final titulada A cada quien su pelo, agradece a sus fuentes literarias y amistades lectoras, colaboradoras para su trabajo, y por supuesto los nombres de Noé y Tununa aparecen allí. En otro libro, Tierra que anda, los escritores en el exilio, de Jorge Bocanera, también argenmex, tenemos este testimonio y reflexión de Tununa sobre su propia literatura, mencionando una serie de obras de colegas, constituidas sobre el mismo horizonte histórico y experiencial. El exilio no fue un viaje, ni aventura extravagante, y la perspectiva de distancia que tal vez se ofreció para una mirada literaria se constituyó sobre la pérdida. Sin intención de generalizar, podría decirse que los textos que se escribieron en el exilio, aún los más separados de las referencias estrictamente nacionales, tuvieron un horizonte de escritura en el que la muerte acechaba o francamente reinaba. Desde las novelas de experiencia política, como Recuerdo de la muerte de Miguel Bonazo, Cuerpo a cuerpo de David Viñas, o Qué solos están los muertos de Meco Giardinelli, hasta textos como Limbo de Noé Chitric o Lugar común la muerte de Tomás Eloy Martínez, libros que me fueron cercanos en México, o entre otros, Nadie nada nunca de Juan José Saer, Novelas a tus muertos de Martín Caparrós, o La rompiente de Reina Roffé. Lo que se escribió durante o inmediatamente después de la dictadura tuvo esa marca de sustracción y violencia que anida en cualquier nostalgia. El país segregaba muerte cotidiana, aislaba en un no lugar. Escribir pudo ser un gesto de supervivencia, dice Tununa. Tenemos un país entonces que dio asilo y cobijo, que ofreció su historia, cultura y política, su exuberancia natural y moral, su excelsa gastronomía, su inabarcable literatura y su rico, delicado y variado minimalismo de lo artesanal. Un país que, así como dio, también recibió, por parte de Noé y Tununa, admiración, trabajo y dedicación. Una experiencia de crecimiento literario con cruces y enriquecimientos culturales mutuos, con la sombra ominosa de la larga noche dictatorial en la Argentina. Una dictadura que, aún desde la distancia, nunca dejaron de denunciar y de combatir. Hablamos de México, de un país que se encuentra en el corazón de estas dos intensas, vitales, vibrantes e incesantes escrituras. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, qué texto, qué lindo que trajiste todo esto, Demian. ¿Y había más? Sí, me imagino. Creo que me pasó algo similar. Al mismo tiempo, lo que comentábamos al principio, ¿no? Que había sido muy difícil escribir estos textos para hoy. La dificultad apareció de muchas formas, se manifestó somáticamente, corporalmente, y muchas veces las preguntas de quien nos quiere bien y nos decían, ¿cómo vas con eso? ¿No? Parecían como dagas que se clavaban en uno y que uno no sabía cómo salir de eso, ¿no? Así que valga eso como
preludio de cómo llegamos a esto, ¿no? De cómo estamos acá, y esperemos que este texto acompañe y centrame. No íbamos a traer ningún PowerPoint, sí pido la imagen que pudimos tomar, exactamente esa imagen me parece maravillosa para acompañar y sostener un poco esto, porque esto creo que transcurrió allá por el 2019, creo que había un alcoholito por ahí dando vueltas, ¿no? Es una imagen del sostenimiento y una metáfora también, y digo, y de una especie de continuo entre el lazo y la asociación y la disociación también, ¿no? Siempre me pareció muy hermosa esta imagen que puedo recuperar de mi archivo, y la verdad que quisiera acompañar esta exposición. Es lo que traje aquí para compartir con ustedes, con esto de fondo, que es trasfondo de un afecto mucho mayor. Me alegra mucho que esté aquí entre nos Walter Mignolo, que es otro de los afectos en común que nos vincula con Noé fuertemente, y ya podremos contar por qué. Pero hablaban al principio de la experiencia de Noé en Córdoba. Walter la vivió en carne propia, ¿no? Esos primeros pasos de Noé como docente. Bueno, un Walter Mignolo salió de esos encuentros, digamos, y algo que traía Adriana Mantoy más temprano respecto de ese trato igualitario de Noé, ¿no? Que también generaba ciertas perplejidades, porque no me olvido la apertura del evento de Mempo Giardinelli, ¿no? Del Foro por la Lectura, por el fomento de la lectura, ¿no? Donde Noé dice: cuando me dicen que los jóvenes no leen, dice, les voy a mencionar una cantidad de nombres, y ahí hacía una enorme mención de nombres entre los que nos podríamos encontrar, porque generacionalmente para él los jóvenes iban desde los 30 a los 70, digamos. Entonces era fascinante ver esa apertura, pero aparte el trato igualitario de Noé con cada uno de nosotros, digamos, que no hemos sido precisamente sus estudiantes, digamos, que nos hemos encontrado por esos azares de la vida, ¿no? Les voy a compartir esto que se llama Sube y baja y vuelta a subir, filosofías jugadas en la letra de Tunún y Noé, que siembra también un poco de incomodidad con respecto al nombre de la mesa, que es dos literaturas, pero también podríamos decir dos pensamientos, dos filosofías, digamos. No tuve particularmente la experiencia de leer los textos de Tununa y de Noé directamente como literatura, sino muchas veces como filosofía, ¿no? ¿Y qué me pasó con esto? Bueno, primero instalar la pregunta, ¿no? De ¿cuándo comienza el viaje compartido con vidas que hacen más lindo, con vidas que hacen más lindos nuestros mundos cotidianos? Esa es la pregunta de partida, ¿no? El ensayo en el que nos aventuramos parte del movimiento de una letra en común que nos invita a pensar y a recorrer algunas de las obras de Tununa y Noé, en lo que de jugadas filosóficas alojan sus entramados textuales. La travesía no parte de un ya sabido que presupone una filosofía en dichas obras, sino de andar las curvaturas de los signos de preguntas, entre los cuales pueden incluirse las inquietudes y curiosidades en torno a las filosofías, necesarias e indisciplinadamente plurales, que a veces se manifiestan en sus fuerzas enunciativas y otras veces juegan a las escondidas con quien se atreva a meterse en los mundos que proponen sus textualidades. Si estas eventualmente toman las formas ensayísticas, poéticas o novelescas, su impugnación desde dentro hará brotar la planta que hunde sus raíces en un suelo tan íntimo como la barra que une y separa los nombres de estas jornadas, huella oblicua de un multiterritorio fértil para amistades dispuestas a habitar las turbulencias de los vuelos, las pasiones y las reflexiones. En el fondo late la pregunta de si, en el afán del poder disciplinario que coacciona sobre el campo literario, no se han descuidado estas obras como referencias fundamentales del pensamiento latinoamericano. No se tratará aquí de lamentar injusticias epistémicas, sino de invitar a pensar con estas dos potencias que abren el juego reflexivo de las letras, más allá de la literatura, más allá de la filosofía, porque en sus trazos puede encontrarse el fulgor incandescente, el destello redento y el deseo tímido que insinúa seguir escribiéndose más allá de toda literal escritura. ¿Qué relación puede haber entre el comienzo de un nombre y lo que sigue? La instancia de la letra inicial en los dos nombres que nos juntan y nos reúnen hoy
aquí y ahora, guardan una relación inversamente proporcional a las maneras en que una y otro han desplegado sus obras en el ámbito de lo público. Podríamos pensar que ahí ya se cifra una manera de hacer, de ser y estar en el mundo, que toma la forma de grafemas como gestualidades esparcidas por los suelos y los cuerpos que han tenido el gusto de hacerle lugar a sus huellas. Subir, bajar y volver a subir no solo puede ser la forma en que hemos dibujado con palitos aquella letra con un rulo en las puntas, si hablamos de cursiva, también es la forma del viaje que Noé con su amigo pintor han explorado en su nombre, y el diferir de Tununa, que no meramente ha ubicado el inicial de su nombre original 3 letras más tarde, sino que también le ha dado una centralidad al final del tun y otra en medio de una. Arriesgamos una primera hipótesis a propósito de esta letra. Lo que una obra parece desde el vamos recorrido, jugado y aclarado, en la otra está diferido y multiplicado, insinuado, pero sembrando chances de que ese viaje sea continuado. Decimos esto y no descuidamos, en el nombre de Noé, que está implícita la posible negación de eso mismo y de lo que viene, incluso de ese camino del grafema que termina mirando o riendo desde alguna altura, aunque no saque el pie del plato. Con Tununa podemos ir de aquí para allá en 8 pasos, quizá porque el arte de su actitud crítica no necesitó de la grafomanía para decir lo suyo, con el signo de lo infinito erguido en sus títulos. Total, lo que importa es la luz que se prende y se desprende, no ya lo iluminado. Una primera subida, la del poste inicial, podemos dedicarla a un par de gestos vanguardistas que se alojan en la formulación de 2 títulos que logran adelantarse y captar antes de algunas cristalizaciones históricas 2 vectores claves. Esto nos lleva a finales de la década de 1960, un rato antes de que se formule la teoría de la dependencia y de que apareciera el Día Internacional de la Mujer. Más precisamente un par de años antes de que Fernando Cardoso, Enzo Paleto y Teotonio dos Santos publicaran sus célebres textos sobre la dependencia y el cambio social en América Latina. Noé publica Escritores Argentinos, Dependencia o Libertad, que reúne textos escritos a comienzos de esa década y, entre otras cuestiones, pone sobre la mesa de discusión las sombras, las aparentes condenas o salvaciones, el supuesto aislamiento y la esperanza que se guarda en la escritura crítica emergida de estos suelos, así como también las comunicaciones e incomunicaciones entre intelectuales y el pueblo, el poder y la impotencia de la literatura. Por otro lado, en el mismo año, exactamente una década antes de que las Naciones Unidas invitaran a sus Estados miembros a adherir al Día Internacional por los Derechos de la Mujer, Tununa publicaba Celebrar a la Mujer como una Pascua, título que remite a la singularidad no obvia de un como si algo pudiera resurgir, renacer, reexistir, pero también a esa primera luna llena de primavera en la que se conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto. Ahí donde se habla del amor primero, del bailar siempre, de la importancia de las amigas, de una torta de manzanas, de los perros cordobeses e incluso de los velorios, por no mencionar la gloria como pena que puede generar el amor. Una nervadura crítica que enseña que las matemáticas fallan en su lógica y que el sol no puede contra ciertas oscuridades de la existencia que serán principios de liberación en camino. ¿Qué inflexiones genealógicas nos permiten las obras de Tununa y Noé? Se me ocurre trazar aquí un paralelismo, no un paralelo, paralelos, sino una perlita que encontré en otra relación amorosa a destiempo o fuera del tiempo. La de Manuela Gorriti con el historiador de la literatura, Ricardo Rojas, que me recuerda la relación de Tununa con otro historiador de la literatura, Noé Gittrick. ¿Podría ser la relación de Manuela con Ricardo, salvando solo las distancias temporales y corporales, lo que Tununa a Noé? A riesgo de forzar la metáfora, ¿será que toda escritora que recupera una herencia y la filtra por su ingenio e inteligencia demanda implícitamente otra historia de la literatura?
Mientras la academia actual y actualizada conduce a ingentes cantidades de estudiantes a los nombres que el poder del noratlántico pone de moda o en el primer estante del mercado, otra mercado subvierte sus coordenadas y nos lleva a leer a aquella que busca preservar algún legado ancestral frente a toda violencia colonial. Desde el tesoro de los incas, pasando por la conciencia de Rigoberta Menchú, hasta llegar a las zapatistas vía Silvia Marcos y a las Black Panthers vía Otilia Weinstock. Por otro lado, ¿qué pasará o habría pasado con los actuales teóricos de la experiencia que siguen pidiendo permiso a Walter Benjamin o a Hans Georg Gadamer para pensar un asunto tan fundamental si hubieran prestado un poquito de atención a que ya en la década de 1950 Noé proponía pensar esa noción a partir de una obra bastante previa, como la de Horacio Quiroga? Luego de este nombre seguía el subtítulo, una obra de experiencia y riesgo. Libro que se publicara un año antes que Verdad y Método, de Gadamer, y que presenta una reflexión original de la noción de experiencia como enseñanza, ofrecimiento o entrega que no deja ganancia ni provecho necesariamente, sino una pérdida de ventaja que verifica que no hay distancia tan fabulosa entre verdad y error como tampoco entre cordura y locura. ¿Qué trazo oblicuo permite descender a nuestros suelos y experimentar otros sentires? Mientras la melancolía que hace un tiempo se descubre también de izquierda e inunda las vidas europeas y orgullosamente occidentales, los cantos elegíacos proponen la nostalgia como modus vivendi de este tiempo en que solos y solas reciclan el dueto experiencia y pobreza que Benjamin reflexionaba ya por 1933. Citadores de la desgracia viven en Buenos Aires como si vivieran en Malos Aires y olvidaran que cuando citamos un europeo canonizado nos olvidamos de algún negro o alguna negra del barrio o del barro y ganamos en seguridad lo que perdemos en creatividad, en pensamiento o en sentimiento situado. Noé pudo enseñarnos que la pobreza de nuestra experiencia estaba en aceptar sumisamente que no tenía ninguna riqueza y que incluso un Quiroga de la vida podía decirnos que no había pobreza en la experiencia cuando ésta entraña una aventura al cabo de la cual algo ha cambiado, aunque la modificación no sea aprovechable y solo sirva para impulsarnos a una nueva entrega. Tununa también pudo enseñarnos con su vuelo de la pluma que no se puede descuidar el arraigo de la experiencia, aún entre sueños y realidades o entre el soñar y el imaginar frente a una realidad agobiante, testimonio que reconstruye en cada práctica social esos universitos cuya extinción se cierne como una amenaza y funde en un doble gesto de preservación lo que mantiene fuertemente una experiencia y lo que da deseo a una existencia en la que esa huella cultural volverá a ser exaltada en su verdad y sabiduría. En ese trayecto hacia algo, en esa apuesta de resurgimiento, se devuelve la fe pese a que todo se crea perdido en cada recodo del camino. ¿Subimos sin mirar abajo? Las subiditas de las sierras o de los relieves no tan empinados tienen ese encanto de la infancia en que anhelábamos algunas alturas no para mirar desde ahí a los demás, sino por una breve cita con la sensación que se asemeja a las de unas cosquillitas en la panza, cuando miramos la inmensidad y la proximidad desde la cumbre, donde el horizonte es el suelo de imaginaciones. Desde los hombros de nuestros viejos, donde el sostenimiento le da perspectivas al pensamiento, o desde una cima a la que llegamos en bicicleta y esperamos poder bajar con el encanto de sentir el viento de la historia en la cara. ¿Acaso no hay algo de la búsqueda de esa atmósfera en la gestualidad de escaparse de la ciudad cada verano e irse a aquella casa de la cumbre, ese lugar que se convertía en una sede de encuentro por la que pasamos amigos de todas las generaciones? Recuerdo a Noé ahí mirando el patio y diciéndome en una pausa del día: mirá cuando festejemos los 100. Narro después, como Tununa, y volviendo a pasar por el corazón, esto de situarse en el espacio y avanzar sobre un mapa es otra manera de escribir sin ínfulas. Tanteando el terreno, palpando la textura con las plantas y las palmas, corriendo los escombros mientras el fondo crea la circunstancia o da brillo a los acontecimientos que revelan con B corta y revelan con B larga.
los accidentes de un azar. Ese azar en singular fue el que nos acercó y entramó una amistad intergeneracional que se alimentó a base de domingos de hospitalidad en la calle Viamonte, pero también en la Bolivia de Flores, donde nuestras casas se hicieron sede de las más diversas conversaciones que todavía resuenan por sus rincones. No se pueden sentir estas obras y amistades del pensamiento sin el cultivo de una filosofía conversacional latiendo sin marcapaso, nutriéndose de lo cocinado y por cocinar, de lo vivido y por vivir, de lo jugado y por seguir jugando. Poner el saber entre signos de pregunta y dar lugar a la escritura del poema. Poner el saber entre signos de pregunta y dar lugar a la escritura del poema. Esta puede ser la bonita definición de un curso, de un itinerario nunca preclaro, de una aventura por senderos que todavía no han sido asimilados por los vaqueanos. Sino él nos invitó a pensar una pedagogía de la pelea que permite encontrar los límites a la propia miseria. Tununa nos enseñó la importancia de una pedagogía intersticial. No hay principio de acumulación, no se debe leer para saber. Lo que toca de verdad está en esa segunda o tercera piel de lo escrito, que nos saca del meollo de saber, y lo que se deja conocer, si se deja, no es lo que podría ser exhibido como una adquisición, ni siquiera como una acumulación intelectual. Esta posición intelectual anticapitalista no busca ostentar, da lugar a lo involuntario de la memoria, justamente lo que nos impediría hacer gala de alguna cita y lo que permitiría escaparse del esnovismo al tiempo que el naufragio en un balbuceo nos reconduce a la infancia. Entonces, ¿por dónde comenzar un curso? No he pensado en su próximo seminario y a mí se me había ocurrido empezar el mío con un poema suyo que invitaba a suponer un desierto en el que solo las fuerzas paternales nos conducen y la gente bravamente se torna impenetrable. Se piensa allí que es natural no saber cómo hacer, atrapados y atrapadas en un amor que no nos guía ni aparece, y no hay drogas, ni bebidas, ni pretextos, donde despertar es recorrer las praderas de existencias exigentes, donde la música es una plaga o un contagio doloroso, mientras la cristalería se derrumba, las aguas bajan de los ojos y la piedad está nomás en una voz que suena implacable y hermoso. Pero el árbol querido y viejo de los sueños, pero no esa infancia a toda preferida, el cuerpo y los deseos, la soledad y el miedo. Compartimos así clases inolvidables. ¿Será que su curso ya ha comenzado? Con Tununa también compartimos clases. Varias charlas que dejaron abierto el vuelo de la pluma y la reemergencia de un concepto de lo erótico en el que nadie triunfa sobre el otro, en el que se puede tramar toda poética del pensar que reconoce como propia la perplejidad, la ignorancia y aún la idiotez. Es desde ahí que no acepta la escritura asertiva, afirmativa, apodíctica, es desde ahí que no acepta la escritura asertiva, afirmativa, apodíctica y toda otra calificación que denote una seguridad en el juicio, algo de lo cual ni el segundo sexo de Simone de Beauvoir parece haber logrado escapar. Así como tantos otros libros que no ofrecen ese tipo de resistencia, consistente en la capacidad de producir ese estupor de un conocimiento que no se deja tomar. Pienso ahora en el escritor francés de moda que visitó nuestro país alegando que él ya no vota porque no cree en lo colectivo. Y allá va una fila incontable de escribientes de la porteñidad que tienen la esperanza de escuchar alguna verdad procedimental de lo que trae el solipsismo de la contemporaneidad. Mientras este puede ser un gran signo de la situación, en parte de la modernidad occidental y sus seguidores, se me viene Noé y sus renegaciones de las dictaduras de la novedad, o de las editoriales que, premios mediante, pontifican estilos correctísimos de escritura, aseguradas contra todo riesgo. Al tiempo que esa renegación permite entrever y tejer de otro modo un vínculo con lo contemporáneo de otros archivos, en los momentos más álgidos de los duros dictados de la historia, e incluso de los no tan duros. Tanto Tununa como Noé, en sus escrituras como en sus vidas, enseñaron que las tramas son colectivas, como las vueltas y revueltas son comunales. Desde pensar en fundar una nueva universidad porque los milicos habían tomado la propia,
pasando por un comité argentino de solidaridad y decenas de comunicados filmados, hasta el ya dicho Comité Argentino de Solidaridad, valga la redundancia y la repetición. Esta palabra última no es compatible con el solipsismo ni con aspirantes a individuos, es decir, a sujetos del resultado sin intentos y sin importancia comunal. Tununa y Noé, sustantivos colectivos de nuestra historia dramática y amorosa, cultivaron en sus obras la inquietud permanente, una incomodidad constitutiva con el mundo circundante. Escribieron sin presuponer tipologías de lectores y arrojaron así botellas al mar sin saber lo que otras generaciones podríamos hacer o no con las puntas de sus hilos. Pero tomarlos, abrazarlos y seguir tejiendo con ellos implica estar como gente que lidia con la inconformidad, la inquietud y la multiplicidad. ¿Será también una jugada por modos de vida que se las agarren con las fuentes del malestar y las meras militancias del disgusto? Algo se signa también en los encuentros fallidos, que dan giros inesperados a nuestras vidas y hace lugar a otra verdad, que desarma conjuntamente el drama del destino. Sin esa mesa perdida en torno a la revista Centro, a la que no podríamos asistir con Walter Minero por los 120 años de la Facultad de Filo y Letras de la UBA, que luego se convirtió en un café olvidado en el memorable Bar La Paz, no habría comenzado una conversación en la que Noé y Tununa ya estaban esperándonos hace años. Viajes por los ríos subterráneos del pensamiento, en vuelo con una rara avis, la unidad secreta en la enseñanza, política y poéticas de la crítica, junto a Horacio González, silbidos del silencio al acecho, el vuelo de la pluma, latidos de una filosofía de la escritura. Hicimos juntos todo esto sin darnos cuenta y con querer queriendo, en medio de una genealogía del enseñar lo que nunca termina de saberse o saborearse. ¿Por qué tanto afecto en el andar compartido, en el conversar sin más, en el dar sin especular? Las respuestas son inconmensurables, los intentos muy amables y las fuentes inagotables. Muchas gracias. Bueno, algo que me suele suceder, y sobre todo respecto a Noé, es que hablar de Noé y demás suelo sentirlo como que me queda muy grande, así que me pongo muy nervioso, pero bueno, espero que comentando y hablando se me pase un poco. Sus lecturas me ayudaron porque me hacen sentir también que me quedan grandes para comentar, porque son muy buenas, la verdad, muy inteligentes como las armaron. Se me disparan muchas cosas en la cabeza. Bueno, la verdad que empecé a trabajar con Noé y fue un breve tiempo, pero muy intenso, de mucha intensidad, y en el que muchas personas me hablaron muchísimo de Noé y de Tununa. No era Noé quien hablaba de sí, sino los otros me hablaban de ellos dos y de su trabajo y de su historia, y ahí empecé a meterme un poco más. Con respecto a las lecturas, bueno, en principio algo que decía María Negroni en el video de la apertura, y que también lo escuché de boca de Alejandra Torres y de otras personas, cuando Noé hablaba de esta es tu casa, y de casificar, digamos, un lugar, transformarlo en una casa, y con ese sencillo acto también transformar a todos los que estábamos en esa casa en una familia. También la casa de Chitric en México, ¿no? Había algo que él lograba hacer, que ellos lograban hacer, que era hacer sentir muy cómoda a la gente, y lo que él me decía siempre era dar lugar al trabajo, dar lugar al pensamiento, y que se refleja en toda la lectura, una también, este trabajo colectivo y esta empresa, esta comunidad que armaban siempre en el lugar en el que estaban, y que generaba eso, con muchísima amabilidad y muchísima generosidad. Bien, y esta casa entendida, bueno, la casa también de las sierras, que vos decías, de las sierras de Córdoba, que también era casa como hogar y casa de estudios también, ahí fueron las jornadas,
del Instituto de Literatura Hispanoamericana, o sea, era como los dos planos, vida y pensamiento, ejercicio crítico, escritura, literatura mezclada, vida y literatura mezcladas permanentemente, digamos, incesantemente. Con respecto, bueno, al texto de Demián, yo había retomado un poco lo que Guitry contaba en Fantasma del Saber acerca de México y cómo esa llegada a México había significado una apertura a todo un universo latinoamericano, a muchos autores justamente latinoamericanos que habían transformado su modo de leer, su modo de acercarse a los textos, y había comenzado toda esa idea de trabajo crítico que después desarrolló y bueno, llegó a, digamos, a ser una parte central de todo su trabajo, de toda su docencia y de todo lo que intentaba transmitir en los encuentros. Y bien, esa apertura que también vinculándolo con la exposición aquí de Facundo, de ideas también anticipadas, ¿no? De esto de que uno encuentra en los textos de Tununa y Noé y cosas que después aparecen y después se hacen por ahí más una tendencia, pero que ellos ya anticipaban, que ellos ya vislumbraban, que ellos ya daban a conocer y hacían circular justamente de manera generosa. Me encantó lo de la letra, la verdad que muy lindo. Y bueno, en las dos exposiciones veía la importancia y el valor de la experiencia, ¿no? En Tununa, ese arraigo de la experiencia; en Noé, la idea de vivir la experiencia mexicana como habitar un lugar, viajar a un lugar y conocer la médula de ese espacio que se habita y de esa tradición. Esto de Tununa, de conocer México a través de los sentidos y de descubrir algo que está ahí latente y que es un modo de trabajo y es un modo de pensamiento y de creación, de invención permanente, y que bueno, que es un legado que también tenemos como la responsabilidad de mantenerlo y de seguir ejercitándolo. Bien, entonces, lo colectivo, la idea de casa, la idea de todo ese colectivo como familia en una casa, de valorizar la experiencia. Se me ocurría también la parte de escribir en el exilio, y bueno, retomo una idea que le robo brevemente a Adriana Amante, de que escribir y leer en el exilio se transforma en una manera como de hacer patria, como de seguir vinculado al lugar de origen, pero a la vez transformándolo, no solamente establecer un nexo y un enlace, sino transformarlo y ampliarlo. Bien, y después, bueno, tengo muchas cosas que me fueron surgiendo. La idea de solidaridad también, pero ya lo vimos. Y lo que siempre aparece es esta cuestión con la historia crítica, con la historia de la literatura, y cómo a nosotros en algún punto nos empieza a pasar de empezar a construir o de retomar las historias personales para entender la manera de pensar y la manera de producir que tuvieron, tienen y que vamos a seguir repensando y reconfigurando. Entonces, como para, no sé si alguien tiene una pregunta en el público que quiera compartir, pero bueno, como para empezar a pensar este comentario. Y bueno, vos me decías que por ahí no estaba tan presente la idea de exilio en el trabajo, pero yo la veo porque cuando empezás a hablar del momento en el que todo se empieza a expandir y empieza a abrirse, también tiene que ver con ese viaje y con ese traslado a otro lugar que también les cambia el foco, les cambia la perspectiva y parece que abre también el panorama. Pero bueno, no sé si querés comentar algo, contar algo. Sí, un poco, creo que respecto de esto, ¿no? Y se mencionaba Derrida y me acordé de una anécdota maravillosa que me contó Noé una vuelta, de que a él le tocó traducir en vivo, de manera consecutiva, una conferencia de Derrida, que Derrida después terminó muy enojado con él. De hecho no fueron a comer después de la conferencia porque a Noé se le había ocurrido la fantástica idea de tomárselo un poco
a la broma, entonces estaba, cada vez que Derrida decía algo, Noé decía, y ahora dice que, ¿no? Y agregaba ese latido y esa repetición, ¿no? Y ahora dice que, ¿no? Digo, traigo esto como porque me parece un gesto entre risueño y que repone un poco el humor que tenía para relacionarse con la jerarquía, ¿no? A mí un poco me apabulla, ¿no? Me parecen así las citas europeas, que Benjamin, que esto, un poco creo que lo dejé traducir en el texto porque creo que hay una manera eurocéntrica de leer los textos de Noé Turnuna y hay una manera más situada, más por estos lados, de ver estas obras y ver de que me pareció interesante la exposición anterior, en donde, sí, la obra de Turnuna con la de la francesa, digo, son este tipo de operaciones, ¿no? Ni triangulares donde uno va en el vértice, sino de coexistencia, ¿no? Y donde no hay una más que otra, ¿no? Tenemos una cuestión acá, y bueno, acá en Buenos Aires muchísimo de eso, ¿no? De las jerarquías y toda esa cosa que me pareció fantástico lo que decía hoy Adriana respecto del trato de Noé con la gente que circundaba, ¿no? Veían la gente con la que trataba las grandes potencias, no sé, creo que eso trae algo. Y después otra cosa que es la cuestión del cuidado. Hay una anécdota para mí fantástica que un día vuelvo a casa tarde a la noche y me recibo una llamada por WhatsApp. No estaba siempre medio a tono con la manera de comunicarse de la época. Me dice, Facundo, ¿te enteraste? No, le digo, ¿qué pasó? Horacio tiene COVID, me dice, ¿no? Y esto como para retratar otra relación interesante. Y me dice, bueno, lo llamemos día de por medio, ¿no? Para mantenerle la moral alta, decía, ¿no? Esta cuestión del cuidado, de estar ahí y decir, bueno, nos organicemos y acompañemos desde donde podemos, ¿no? Eso también es, ¿no? Tanto en Turnuna como en Noé, el cuidado, el estar, el acompañar, incluso cuando uno se enfermaba, ¿no? Llamaba y decía, che, ¿cómo estás? ¿Qué comiste? ¿Qué hice? Era una cosa impresionante, digo, que además de todo esto, hay una gestualidad que lo acompañaba, no era una impostura. Y en esto creo que es interesante porque tiene que ver con eso de dinamitar un poco las jerarquías, ¿no? No, me acordaba con esto de las jerarquías, la idea de conversación, ¿no? Que él revalorizaba tanto y que conversar era justamente una manera digamos, de anular eso, de horizontalizar y de volver a todos del mismo nivel, digamos, nivelar. Y en el ciclo, bueno, que también hace Alejandro Torres, de conversaciones, con esto de los sustantivos colectivos y con una Noé, que en los primeros encuentros, sobre todo, que fueron con Margot Glantz y Elena Poniatowska, lo primero que se preguntaba era, bueno, ¿dónde está Turnuna? Para que apareciera, para que fuera la charla con Turnuna y Noé. Y cómo al principio era una charla informal, que borraba cualquier tipo digamos, no de formalidad en el mal sentido, sino de aura académica, y se daba después una conversación completamente natural sobre literatura, y algo que no revalorizaba mucho todo el tiempo era, se puede hablar de literatura, no solamente hay que escribir papers, textos académicos, tesis, sino que se puede hablar de literatura y participar de la crítica, digamos, conversando, o del pensamiento crítico. Así que sí, eso también. No sé, Demian, ¿estás recuperado? Un poquito. Ataque de tos, como no, está bien, si querés decir algo o... No, lo que tenía que decir es lo que leí. Perfecto. Sabes que vos tengas... No sé, a lo mejor pensaba yo si Turnuna o Magdalena, a raíz de lo que leí, o Walter, sí, quien quiera la cuestión de participar la cuestión del exilio, Sí. creo que sería rico el aporte de ella. Sí, el tema del latinoamericanismo versus el eurocentrismo, ¿no? Creo que mi papá y mi mamá tenían las dos cosas adentro, ¿no? O sea, un gran interés por Europa y un poco quizás, me imagino, el boom latinoamericano o Cortázar en Francia y todo fue
un incentivo para su generación de que allí estaría el lugar. De hecho, acá se mencionó, hubo un primer exilio en el 66, como donde ellos fuimos los 4 a Besanzón, y él fue profesor y también de español, ¿no? Enseñabas español, y el cosmopolitismo de esa etapa que vivieron mayo del 68, vivieron muchas cosas, y el aventurerismo de todos los viajes que se hicieron cuando siendo nosotros muy chicos y con choques en el auto, con toros en Pamplona, niños perdidos, nos perdíamos, nos lastimábamos, eran bastante aventureros como padres. Pero me quería remontar un poco antes, ¿no? Porque la historia de Noé saliendo de su pueblo, llegando a Buenos Aires, haciendo toda su vida y demás, y en su familia, cuando lo fundacional en Noé fue la lectura de Rubén Darío, ¿no? Creo que eso es lo que lo incentiva a querer ser escritor, más allá de los orígenes anteriores de sus lecturas de niño y demás, pero su héroe era un nicaragüense, entonces ahí hay una dualidad, ¿no? O sea, toda su obra surge de una lectura latinoamericana. Y hace poco estuve escuchando un cassette de una entrevista en México sobre cómo la literatura puede ser un oficio de vivir de él, ¿no? Y hablaba de Rubén Darío como alguien que vivía por ser periodista, o sea, todas las changas que puede tener un escritor, y cómo historiaba en esa entrevista cómo la literatura puede ser un medio de vida. Y por eso también escribe otro libro que se llama La lectura como actividad. Y eso es porque la madre de él lo acusaba de ser un vago. ¿No es cierto? Los hermanos mayores, todos trabajaban, querían ser empresarios y demás. ¿Cómo es la anécdota que dice que un fin de semana se leyó las obras completas de Dostoyevsky? Sí. Y la madre decía, ¿qué estuviste haciendo? Y le dice, estuve leyendo. No hace nada. No haces nada, era el vago de la familia. Es decir, que tuvo que superar, agarrar la cuestión del ascenso social a través de la educación, a pesar de la otra historia del ascenso social a través de la actividad empresaria, ¿no? O sea, los hermanos mayores de mi papá llegaron a ser industriales del tejido, por cierto, ¿no? Era una fábrica de telas, la de los tíos mayores. Entonces el vago de la familia creo que pasó mucho tiempo de su vida, incluso muerta mi abuela, a demostrar que la literatura es un medio de vida, una elección de vida, o sea, un deseo y a la vez un medio. Incluso cuando yo ya empezaba a decidir mi carrera y decidí estudiar artes visuales, me dijo, qué bueno, pero ¿por qué no también estudias literatura? Y yo le pregunté, ¿pero para qué? Y me dice, para ganarte la vida. Y esa frase, si bien me gané la vida, así como la frase de él como vago, le sirvió para su hiperactividad literaria y vivir de ella toda su vida, porque de hecho nunca laburó de otra cosa y mi mamá tampoco. Esa frase de ganarte la vida también me sirvió a mí para ganarme la vida con mi disciplina, ¿no? O sea, que esa enseñanza de que una disciplina tomada con responsabilidad, con originalidad y con compromiso, no necesariamente, pero todo eso forma una posibilidad de vida, de existencia material y espiritual. Eso por el lado de la vagancia, porque el tema de la vagancia resulta que ahora está como
flor de piel, ¿no? Muchos trabajos son descalificados como vagancia y están estimados trabajos que no tienen ningún desarrollo ni material ni espiritual. Por ejemplo, las aplicaciones. Y después el eurocentrismo o latinoamericanismo en México respecto del exilio. Tiene una explicación también por qué la fascinación con Walter Benjamin y Sonia y esos exiliados franceses que huyen de la ocupación nazi, más toda la inmigración española que huye de la guerra civil antes y se instalan en México, más Trotsky, que vos mencionás, todas esas ligas de lo que es el hecho histórico del exilio, el exilio argentino y chileno y uruguayo y nicaragüense y varios exilios que se juntan en México, también luchaban por legitimarse como estaba legitimado el exilio español. Por eso, entre los nombres que vos citás, Tomás Segovia y los exiliados españoles que en México hacen una punta muy fuerte culturalmente, bueno, esa lucha, esa comprensión de Noé y tú, una de legitimar el exilio argentino como un hecho cultural. Nunca esa cuestión eurocéntrica y nos mandaban a estudiar francés, dejate joder, etcétera, y periodos también nuestros de interés por Europa o Estados Unidos, y que luego obviamente quizás Rubén Darío como que te vuelve a abrazar, ¿no? Entonces sobre eso hemos bromeado mucho toda la vida, y a él en particular siempre lo hemos jodido, le hacemos un chiste como que era de un ascendido social. Y que es la síntesis argentina, porque mis abuelos vinieron de Rusia, mi abuela misma era analfabeta, ¿no? La segunda generación es universitaria y la tercera generación, que seríamos Piermen y yo, somos personas completamente libres, digamos, no hemos tenido padres que nos acusen de vagos por hacer lo que hemos querido, ¿no? Esa secuencia que tuvo que ver con todas estas circunstancias históricas, y que de escuchar esto así, un poco la familia Guitry, que empieza a hacer una especie de condensación de esos 90 y pico de años que vivió él, ¿no? Bueno, eso por ahí. Voy a tener que decir algo después de todo esto, ¿no? Sobre todo la exposición de Damián me fue reconstruyendo momentos, ¿no? Estupendo el trabajo de archivo, ¿no? Y me fui acordando de 3 momentos, ¿no? El primero fue en Córdoba, cuando yo entré en la universidad, 62, empecé a estudiar filosofía, porque venía ya con esa idea desde mi pueblo, pero después de estudiar filosofía griega, medieval y moderna, dije, bueno, no, esta no es la filosofía que yo venía a estudiar, porque yo estaba leyendo a Sartre y a Camus y no tenía nada que ver con esto. La Revolución Cubana, entonces me paso a literatura y antropología, y ahí caigo con Noé Citrig. Hice literatura 1, literatura 2, 2 seminarios. El otro, antes de, ¿cuándo fue que con tu luna estábamos haciendo memoria en tu casa? ¿Te acordás que estábamos reconstruyendo, que estábamos reconstruyendo esos años? Los dos, yo también estaba en la misma. Yo estaba en la misma. Claro. Sí, sí. Jaime Giordano, en fin, todo, el Toto Smuggler, toda la... además eran años paradisíacos, ¿no? La creación del pasado presente, el Pancho Areco,
El Oscar del Barco, Sempata Saduriana, aquello era maravilloso realmente hasta el 66, ¿no? José Cruz, que nos metió también en antropología. Bueno, me estaba acordando de todos esos años, hasta el 66. Y en relación a lo que decían la literatura es una forma de vida, yo me estaba acordando que en esos años no íbamos a la universidad para tener un trabajo o para terminar una carrera. Íbamos porque era el pensamiento, ¿no? Entonces yo de filosofía pasé a literatura, que es lo que más hice, ¿no? Pero sobre todo literatura argentina y latinoamericana, hice también francés y todo esto. Pero después pasamos al cine, pasamos a la antropología, pasamos a la historia con el Oscar del Barco, que daba una introducción a estudios históricos y empezaba con la creación del universo. Entonces nosotros quedábamos un poco desorientados en ese tipo de pensamiento que se estaba dando en este momento. Bueno, y sabíamos que no estaba casado con una cordobesa, pero no la conocíamos muy bien a la cordobesa en ese momento. En ese momento era fundamentalmente masculino, digamos así, era Noé, ¿no? Este es el primer momento que me estoy acordando. El segundo momento fue Francia, ¿no? Yo supe que ahí no nos conectamos en Francia. Yo supe que él estuvo en Besançon en un momento, no me acuerdo dónde. Pero yo, escribí yo llegué a Francia, a París en el 69, entonces en el 70 escribí una novela de 135 páginas. Y se la mandé a Noé. Y eso es lo que me estaba recordando, el care, el cuidado, el interés. Noé escribió una respuesta de 2 páginas y medios, tamaño oficio, un espacio, y yo en ese momento lo tomé como un hecho natural, entonces respondí con otras 2 páginas, con detalles, ¿no? Pero después de muchos años después, frente al pelotón de funcionamiento, digo, ¿y qué obligación tenía Noé? ¿O qué lo llevó a Noé a escribir 2 páginas y media sobre una novela que escribió un estudiante que se había ido a Francia, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé a entender esto de cuidado, ¿no? Y después el tercer momento fue en México, ¿no? Pero, claro, yo iba a México entre el 80 y el 90, iba todos los años a México, pasé un año en México, pero yo estaba en la semiótica y empezaba a hacer investigaciones de la colonia. Y lo que sí me acuerdo es de la Casa Argentina. Entonces ahora estaba pensando si la Casa Argentina era la casa de ustedes o eran 2 cosas distintas. Había 2. Había el 2. CAS y el COPA. COPA era aquel cosa de Puigros y demás. Claro. Y nosotros éramos otra rama de eso. Ok. Entonces, no necesariamente enfrentados, pero diferenciados. No, claro. Pero lo que yo nunca voy a olvidar, porque hacían también cenas en la Casa Argentina. Sí. Y Tuluna hacía unos tallarines al pesto, que son para recordar, para no olvidarse. Bueno, los hacemos de vuelta. Ahora, pero claro, yo todavía no estaba familiarizado con Tuluna. Yo decía, bueno, ya ahí ya era más cercana porque, claro, ya lo veía Tuluna con Noé, etc. Pero lo que pasó el año pasado, cuando vos me viste al vuelo de la pluma, entonces empecé a leer todo esto, todos estos artículos del 72 al 76, etc. Y dije, mira lo que estaba escribiendo Tuluna en esos momentos, ¿no es cierto? Que yo también estaba caminando por esos lugares de México, pero no miraba México así como miraba, porque yo estaba con la semiótica y estaba con la colonia, ¿no? Y la cuestión del feminismo, Margot Glantz, sí, la conocía Margot Glantz, pero Margot Glantz era relacionada con la colonia, con los estudios que Margot hacía coloniales, ¿no?
Y de Elena Poniatowska, sí te acordás. Elena Poniatowska. Elena Poniatowska no la conocí, No. pero bueno, Sí, claro, no la conocí personalmente, pero Sí, claro, claro. solo la leíamos y la conocíamos. Así que bueno, esto es un poco como la cajita de las memorias, ¿no? Que está cerrada pero que se hincha, ¿no? Van entrando más memorias y más memorias, ¿no? Bueno, por ahí va, y después, bueno, hace 2 años nos encontramos aquí, compartimos esa estupenda velada. En tu casa estaba Oliverio. Bueno, Oliverio, yo me acordaba de Oliverio cuando era así, de pronto lo vi a Oliverio, que no era más así, era así. Cuando compartimos esa tarde ahí en tu casa tomando café y recordando aquellos años, Sí, ¿no es cierto? pero eso fue muy reciente. Muy reciente. Sí, sí. Fue, creo que el 22, en el Sí, año sí, 22. estábamos juntos. Que vos en un momento hiciste un chiste, ¿no? Un comentario irónico, ¿no? Es decir, sobre la reconstrucción de la memoria de Córdoba que estábamos haciendo en ese momento. Bueno, muchas gracias por haber deseado mucho. Y esa foto es realmente magnífica. Esa foto es de la casa de usted de aquí, ¿no? Sí, ¿Sí? Pues reconozco la ventana. como esta es la casa nuestra ahora, Sí, ¿no? sí, Claro. Sí, Bueno, está la máquina de coser. Sí. Sí. Y está una televisión ahí que parece de los años 70, ¿no? Sí. No, Es la misma que tenemos. Yo quería decir nada más, en relación a la cuestión de, se me viene la cuestión de la hospitalidad, ¿no? Él hablaba de la hospitalidad, Facundo hablaba de la hospitalidad de los domingos, y es algo que viene apareciendo desde el inicio, ¿no? La cuestión de la casa, la cuestión de la hospitalidad. Y me acuerdo que Derrida hablaba de la hospitalidad de la lengua, ¿no? Y frente a lo inhóspito del exilio, justamente decía algo inhóspito es eso, está la hospitalidad de la palabra, ¿no? Y me parece que tanto es lo que venimos recogiendo, digamos, son tanto Noé como Tununa hospitalarios de la lengua, de la conversación, del diálogo, ¿no? Como una compañía, o sea, una hospitalidad física y una hospitalidad de la palabra. Y bueno, Facundo desarrolló un poco eso, ¿no? Como un desarrollo de la conversación. Parece que eran como el elogio de la conversación aparece incluso desde el video de María, ¿no? Y me interesaba lo de la pedagogía, que me parece que es también tu especialidad. Hablaste como de una pedagogía intersticial de Tununa, ¿no? Si te puedes contar un poquito más. Creo que quiero agregar a lo que decís de la hospitalidad, recordar, ¿no? El poema Mi hospitalidad de Guiraldes, escrito mucho antes que Derrida, digamos, pusiera en circulación la idea de la hospitalidad, porque es muy bueno ese poema, aparte nos permite un poco... ¿Poema de quién decías? De Guiraldes, Ah, de Ricardo Guiraldes, sí. Mi hospitalidad se llama, muy, muy hermoso. Y no, creo que por lo menos en lo que a mi laburo respecta, yo pude encontrar en las obras de Tununa y Noé la posibilidad de pensar, incluso contrafilosóficamente, digamos, sus tejidos, ¿no? Sus posicionamientos, sus tramas, como la posibilidad de encontrar o de correr los límites de lo pensable en este momento respecto de lo que tristemente está ocurriendo con la profesionalización de la filosofía. ¿Qué significa ser un profesional de la filosofía hoy por hoy, ¿no? Comentar, digamos, básicamente dedicarse a hacer los comentarios de los pensadores del momento, digamos, ¿no? Entonces, ¿esto a qué te lleva? Por ejemplo, a conocer a Judith Butler primero que a Tununa Mercado, digo, es algo que incluso a mí me sucedió, digo, ¿no? Esto, ¿qué hay ahí, no? Bueno, ahí aparece la colonialidad que dice Walter y tanta otra gente, pero digo, vivido en carne propia. Entonces, ¿qué pedagogías nos permite pensar y qué filosofías nos permite pensar la obra de Noé y Tununa, ¿no? Lo intersticial, digo, es una de las cuestiones que
están presentes en la obra de Tununa, digamos, esto de las segundas y terceras capas o pieles de lo escrito, ¿no? Lo de la pedagogía de la pelea en el texto ese de Noé sobre Quiroga, digo, son insinuaciones que están ahí y que me parece que también gente de otros momentos de la historia, por ejemplo, estoy pensando en Herminia Brumana, por ejemplo, que no se la recuerda mucho, activista y pedagoga de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Una maestra que tiene una plazoletita con su nombre aquí en Buenos Aires, en el barrio de Flores. Fíjense lo que hizo ella, ¿no? Porque a mí me parece ese gesto, esa manera de proceder me parece muy interesante. Ella, para pensar lo educativo, no fue a ver qué decían los pedagogos, los psicólogos, el conductismo, la didáctica de la época. No fue ahí. ¿Qué hizo? Fue al Martín Fierro. Y pensó la escuela a partir del Martín Fierro. Y encontró otra vinculación y otra manera de entender la escuela. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que acá hay una distorsión que tiene que ver con lo que la modernidad hizo de la escuela. Escuela viene de escolé, que es el gran robo que los griegos hacen de los egipcios, un término que quiere decir tiempo libre, tiempo liberado. Escolé, que lo quiero conectar con lo que dijiste vos, Magda. Escolé, que traducido al latín es otium, el ocio, exactamente. Por eso aquellas pedagogías que niegan el ocio, es decir, que están en el otium, en el negocio, y ponen a sus estudiantes en lugar de deudores, comienzan los cursos y dicen, ya deben lecturas, para la próxima tienen que leer lo que no han leído para hoy, lo que van a... Digo, todo este tipo de cuestiones van tejiendo una manera de hacer universidad, de hacer escuela, digo, y esto, digo, ahí creo que hay un hueco en las obras de Tununa y de Noé para repensar estas cuestiones, digamos, ¿no? Ahí hay un montón, me parece, de elementos, de semillas, digamos, que pueden germinar de diversas formas, y bueno, una pedagogía intersticial es una de ellas, digamos, ¿no? Pero así como esa, bueno, muchísimas otras, digamos. Hoy recordaban Canon de Alcoba, y ahí está, me parece, el relato de Sueños, ¿no? Donde habla del juicio final, que está ahí, ¿no? Y vemos una Tununa que mucho antes que Deleuze hablara de oponerse al juicio, está escribiendo sobre esto, ¿no? Digo, ese tipo de cuestiones hay que ver, ¿no? Porque si no, quedamos ahí medio entrampados siempre en lo mismo y por donde... Digo, acá hay un gran pensamiento y... Bueno, a ver, lo que han hecho un poco la generación de Noé en Contorno, creo que un poco la gente de Contorno que se dedicó a la filosofía traficó literatura en su filosofía, y la gente que se dedicó a literatura, como Noé, traficaba filosofía en su literatura. Ahí es donde lo indisciplinado y lo indisciplinario juegan sus partidos, me parece, y eso, en ese modo de hacer, digo, se juega toda una potencia, ¿no? Allá. Primero agradecerles la mesa maravillosa, todo lo que se dio, ¿no? Lo que también Magdalena y Tununa y Walter nos fueron coronando a partir de lo que ustedes hacían, y por otro lado ratificar que necesitamos el tipo de trabajo que están haciendo ustedes dos, los de la mesa. Supongo que estarán pensando en eso, pero el mandato que les elevamos como asamblea en este mismo momento constituida es esa historia, hay que escribirla completa desde acá y trabajarla, o sea, la necesitamos y se las vamos a agradecer. Me planto un poco en lo que decía Facundo, el título de Ensayos Argentinos, Dependencia o Libertad, para pensar alguna de estas cuestiones, ¿no? O sea, yo quizás no lo pensaría tan localmente, no era notoriamente cosmopolita y ellos tienen una educación erudita europea, en el sentido europeo casi burgesiano del término, pero es este desenfado, ¿no? Donde, no voy a recordar de memoria, pero en alguno de los libros más teóricos de Noé, no me acuerdo si el de la escritura o el de los concentrados semióticos, que recordó acá también Guillermo hace un rato, en una nota al pie dice algo así como
seguramente Barthes o Blanchot, no importa, debió estar pensando en mí cuando planteó que, ¿no? Con un desenfado que entendíamos perfecto en ese sistema. Y hablábamos con Paula hace un rato en el bar, las coincidencias, ¿no? Y cuando a veces esas coincidencias, se habló de la de Hélène Cixous con un texto de Tununa, y yo en un momento le había preguntado a Noé la coincidencia entre el momento en que Antonio Cándido estaba escribiendo la dialéctica del malandraje y los polos del orden y del desorden, y Noé tiene su propia dialéctica del malandraje, que es el adentro y afuera en Cambaceres. Y que desafortunadamente en este país ese mismo artículo, porque lo de Cándido es un articulito, lo digo con la admiración más profunda, dio vuelta a la cultura brasileña, que desde la emergencia de ese texto de Antonio Cándido, todo se lee desde ahí maravillosamente, y el texto de Noé, Adentro y afuera en Cambaceres, que es igualmente luminoso, no tuvo la misma... no tuvo el efecto que se merece, digamos, ¿no? El efecto es más por la acumulación de la cantidad. No me acuerdo cuántos libros son los que Tununa escribe o los que Noé escribe. Siempre son más de los que uno piensa. Me acuerdo Silvia Zahita en La Plata un día dio la cifra exacta. Era impensable, ¿no? Esta máquina de escribir que era él. Y pensaba en esto, y con esto termino, pero esa relación con la cultura europea o norteamericana, con la que tuvo menos conexión sentimental quizás Noé y tal vez también Tununa, no fueron marcados por eso, sino que ellos, en rigor, ellos marcaron, y me gusta pensar, no las agendas, esa palabra que detesto, ¿no? Está en agenda. ¿Qué está en agenda? Ir al dentista está en agenda, no si tenemos que estudiar cuál giro. Pero que sí, en los dos, el trabajo literario que han hecho es el de marcar las necesidades y los compromisos éticos con lo que acontece en este momento, ¿no? En cada momento determinado. Ustedes fueron recordando perfectamente ciertos hitos, ¿no? Qué pasaba en el 76, qué pasaba en momentos clave. Y entonces yo pensaba, bueno, un poco lo que también decía Magdalena, lo del trabajo. Porque uno puede pensar, bueno, la literatura como trabajo, pero también la crítica como trabajo, ¿no? Y ellos dos tuvieron ese compromiso donde crítica y literatura eran dos formas o de pensar y de crear. La literatura podía ser una forma de pensamiento y el pensamiento podía ser una forma de la literatura, ¿no? Digo, para recuperar también la palabra de Guillermo, yo mañana la recupero, la de el sintagma trabajo crítico, ¿no? Es un trabajo en el sentido laborioso, comprometido. Así que el trabajo que les queda a ustedes es completar esto que están haciendo, que es maravilloso, y regalárnoslo. Así que muchas gracias. Bueno, si nadie, pues estamos medio en hora, ¿no? ¿Alguien más quiere? ¿Quiere? ¿Otro? Bueno, muchas gracias por la misa y muchas gracias por la biblioteca que recrearon, ¿no? Porque nos trajeron todos esos textos y un modo de acercamiento a los textos que bueno, uno recorre a veces sin pensarlo tanto, ¿no? Y pensaba en ese término, Algermex, ¿no? Y creo que, no sé, es algo que yo pienso personalmente, ¿no? En la medida de tan argentinos, ¿no? En esa vida mexicana y tan mexicanos en esta vida argentina y que se trasunta en una cuestión latinoamericana. Y pienso en la escritura, creo por ahí en pensar en algunos ejes en torno de la poética de Noé como en la poética de Tununa. Pienso que comparten una poética de la mirada. Creo que en ese sentido es algo que siempre está presente en sus textos. Luego, la otra cuestión es la escritura, la reflexión de la escritura. Y también en el caso de Noé, por toda su tesis en torno a esa cuestión, la semiología, ¿no?
cómo Noé trae todo lo que está, digamos, libando en Francia y estudiando y demás, y lo transforma, porque él tiene su propia idea de la escritura, tiene su propia idea de cómo es el proceso de la escritura, de cómo funciona la escritura, de cómo cuaja la escritura. Tununa hace lo mismo, ¿no? Está permanentemente a través del cocinar, del limpiar, del tejer, de lo que ve en una plaza, de lo que ve en una marcha. Hay una constante y continua reflexión sobre lo que está escribiendo y lo que la escritura significa para su poética. Y me parece a mí que tienen como un gesto de escritura de lo latinoamericano, ¿no? De la apropiación de lo extranjero, de la ajenidad y la transformación en el seno de la escritura, que nos ilumina, que nos hace ir para otros lugares y que nos hace más latinoamericanos, me parece. Eso. Una breve cosa rápida, creo que sí que, como decía Adriana, es un cosmopolitismo, pero un cosmopolitismo crítico, no un cosmopolitismo de mercado o sumiso, si se quiere, ¿no? Y no quiero que en todo caso haya dado la impresión de que se trata de un excesivo localismo, ¿no? Sino una cuestión fronteriza, fundamentalmente fronteriza, ¿no? Creo que eso tiene que ver con la barra, con el guión, ¿no? La vida del guión de Laura Gelmex. Y bueno, agradecer muchísimo estas jornadas que se hayan llevado a cabo, que se estén llevando a cabo, los comentarios, los encargos también. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y esperemos que nos reencontremos pronto.